Qué alegría encontrarnos en este día. Celebra este 3 de julio la fiesta del apóstol Santo Tomás. Acordémonos que la celebración de los apóstoles es celebrar las columnas, aquellos elegidos por Jesús para que fueran sustento de la fe y llevaran el nombre y la predicación y este reino de Dios a todas las naciones. Vamos a tomar para nuestro evangelio el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Escuchemos con atención la lectura. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito ahí en su casa, tomen el texto de nuevo, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Dos veces más. Hagámoslo en voz alta, bien pronunciado, que escuchemos y comprendamos bien el texto, para que cuando tengamos todos los elementos hagamos nuestro segundo momento, el de la meditación. Esto es algo muy personal, ustedes la pueden hacer ahí también con lo que le dice el texto. Yo aquí solo hago una sugerencia en orden a la gran celebración de hoy. El apóstol Tomás es uno de los elegidos por Jesús para este grande ministerio, el apostolado de aquellos que fueron testigos directos, que pueden dar testimonio de que verdaderamente Jesús fue alguien que existió y vieron sus milagros, y no solo eso, sino que escucharon toda su predicación y toda su enseñanza. Si vemos en los evangelios, hay como 3 momentos principales que narran una intervención de Tomás en ellos, y vemos también cuando los apóstoles, o más bien los evangelistas, muestran quiénes son los 12. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, aparece en el 7º lugar, en el de Marcos creo que en el 8º, y es uno de los 12. Tomás significa gemelo, aunque en la traducción de hoy pues lo llaman el mellizo. Gemelo es la traducción del nombre de Tomás en hebreo arameo, y en griego se dice dídimo. Al parecer hay una tradición que cuenta que tenía una hermana que era gemela, por eso lo llamaban así. En la vida de los apóstoles vamos a escuchar como varias tradiciones. Digamos que aquí en algo que hay como una unidad en todos es que Tomás, al parecer, dio su vida y fue martirizado en la India, después de haber evangelizado también en Persia, en lo que actualmente es Irán. Llegó hasta la India y allí dio la vida también por llevar el mensaje de Jesús. Pero entonces Tomás aparece en varios momentos de las Sagradas Escrituras. Hay un momento en el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando están lejos de la casa de Lázaro y Betania, mandan a avisar a Jesús que Lázaro ha muerto, está muriendo, y la hija de donde Lázaro, sino que espera un tiempo, le dice a los apóstoles que va a esperar, que Lázaro duerme, aunque Jesús sabe que ya está muerto, y va a ir a caminar hasta Betania, y cuando los apóstoles saben que se va a acercar ahí a Jerusalén y a Betania, pues le dicen que no vaya porque pues ya está el momento muy fuerte de la persecución, y ahí es donde interviene Tomás y dice: pues vamos y muramos con él. Hay una valentía de Tomás en ese momento. Si ustedes lo pueden ver ahí en el capítulo de 11, versículos 16 más o menos, del Evangelio de Juan. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 15, habla de Jesús se está despidiendo en la última cena de los apóstoles, y ellos están como confundidos, y Jesús les dice que ellos saben el camino para dónde van. Y entonces Tomás hace una pregunta y le dice: Señor, ¿cómo sabemos para dónde vas si no conocemos el camino? Y Jesús le dice: Tomás,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien me ve a mí solo puede llegar al Padre por mí. Él es el camino hacia el Padre, es la verdad y la vida. Ese es el segundo momento puntual. Y el otro es el que acabamos de escuchar, que es el Evangelio que nos da la meditación de hoy, que es el contexto que más conocemos, y es Tomás en el momento de la resurrección del Señor. Cuando todos huyen, en ese primer domingo, cuando están los apóstoles reunidos, el Señor se aparece y no está Tomás. Al otro domingo, pues ya sí está Tomás. Pero los compañeros, los apóstoles, cuando llegó Tomás, antes de ese segundo domingo, ya le habían dicho que Jesús se había resucitado. Y él, un poco terco, dijo: es que yo no creo. Si no meto mis dedos ahí en los agujeros de los clavos, y si no meto mi mano en el costado, pues no lo creo. Se llenó un poquito de sí mismo Tomás, y fue fuerte y no creyó. Cuando aparece Jesús, dice el contexto aquí de la palabra, las puertas cerradas, Jesús aparece en el medio, como siempre saluda con les traigo la paz. Él es la paz que se sigue dando. Y de una llama a Tomás y le dice que meta, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y aquí hay una respuesta que es memorable y que la conocemos todos de las Sagradas Escrituras, y es cuando Tomás ve aquello y dice: Señor mío y Dios mío. En esta expresión comprende que está delante de Dios. Señor lo llama, mío, y Dios mío, delante de Dios, y cree. Aquí Jesús hace una propuesta que va más allá y le dice: pues, ¿crees? Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. De pronto a veces le tiramos un poquito al apóstol Tomás, le tiramos duro, es una forma de hablar, porque pues no creyó como los otros. Pero a veces ahí en Tomás nos reflejamos muchos de nosotros. Y de hecho muchas de las corrientes de pensamiento en la vida y de ciencia y de muchas cosas, pues hay que corroborar para ver, y hay que creer, pues que uno cree cuando corrobora, puede analizar, puede manipular los elementos, y ahí es donde viene pues la sustentación de la realidad. Pero resulta que en el campo de la vida espiritual, Jesús hace una propuesta y da una nueva bienaventuranza. Y a esto los quiero que pongamos toda la atención hoy también en esta enseñanza de la vida de Tomás. Y es: Jesús dice: bienaventurados los que crean sin haber visto. Vemos a un Tomás muy fuerte y muy valiente en un momento cuando tenían que ir a Betania, y dice: pues vamos y muramos con él. Y tiene una actitud muy bonita. Aquí, como nos ha quedado más en el oído a esta, donde dudó, pues podamos nosotros reconocer hoy esta invitación de Jesús. Y es algo que hemos venido meditando nosotros en comunidad, en las predicaciones, en las homilías, y viene muy bien al punto hoy, y es: para ver hay que creer. Y dice hoy el Evangelio: bienaventurados los que crean sin haber visto. La fe es el sustento, se nos da desde el bautismo como una semillita, y esa semillita hay que acompañarla en su crecimiento, y hay que hacer que madurezca, que madure, y que en ese madurar pues produzca frutos visibles, y que se vaya alternando con toda la fuerza la oración, y en la fe la oración se va haciendo más fuerte, y la oración va haciendo que la fe vaya creciendo, y en esa dinámica vamos a ir viendo todos los días la presencia de Dios, y hechos que ni nos alcanzábamos a imaginar que podían suceder, porque vamos sintiendo la presencia de Dios. La fe es fundamental en este camino de acercarnos a Dios. Y si vemos todos los evangelios que hemos escuchado en estos días, donde hay curaciones de Jesús, en este Evangelio de Mateo y en los demás también, vemos que Jesús, cuando va a hacer un milagro, le pregunta muchas veces a la persona si tiene fe y cree que Él lo puede hacer. Y muchos dicen: creo, Señor. Y después constatan, o sea, primero la fe es el primer movimiento, es la cuota inicial más grande para ver cómo Dios pasa a través de nuestra vida todos los días, y podemos ver cosas más grandes aún cada día si nos acercamos a Él. Que hoy esta invitación, esta bienaventuranza, dichosos, bienaventurados los que crean sin haber visto, pues nos invite a crecer en la fe. Se madura con la oración, con la práctica de la caridad, con la escucha de la palabra, y todos los días podremos incrementar una fe madura. No una fe que está ahí como incipiente y en el primer momento como que decae y ya no quiero creer porque parece que Dios no está conmigo, porque no suceden las cosas como yo quiero, porque es que la iglesia, es que es oscura, que no, y todo, siempre habrá
una motivación que haga que esa fe esté ahí como sin crecer. Y resulta que esta palabra de Dios hoy nos invita a que creamos con fuerza. Tomás es un grande apóstol y dio la vida por Jesús. El apóstol, hay algunos elementos de la vida de él que nos dicen que era como de los más joviales, de los más alegres. En algún momento alguna mística habla también que era como del mejor voz, y tenía una voz potente, y era un hombre alegre y maravilloso, y conoció a Jesús y lo siguió sin miedo. Algunos dicen que eran de Galilea, otros dicen que era de Rama, una región más al sur, o de Ramá. Y entonces este apóstol hoy viene a darnos la fuerza de uno de los sustentos de nuestra fe en Jesucristo. Este hecho que aparece hoy aquí en la palabra viene a mostrarnos también que él en algún momento le costó creer, pero que después fue y dio su vida, y esta fe se incrementó hasta tal punto de ir y llevarlo a otras regiones del mundo en aquel tiempo, que eran difíciles, unas culturas diferentes. Entonces hoy también esta gran celebración nos dé la fuerza a ustedes y a mí de tener valentía en estos tiempos, de seguir llevando el nombre de Jesús, y que para ver hay que creer, para ver el paso de Dios todos los días en nuestra vida, en las pequeñas y en las grandes cosas, hay que creer. Ese es el sustrato, el sustento fundamental en esta vida del Espíritu. Y entonces créanme que si todos los días incrementamos esta fe que se nos dio como semillita, como un granito de mostaza que crece y llega a alcanzar niveles insospechados, que nuestra fe pueda llegar y crecer, y nos admiremos de la presencia de Dios, porque ya podemos ver la realidad no con los ojos de nosotros, a veces que dudamos tanto, sino con una capacidad nueva de decir, es que verdaderamente Dios se ha manifestado, y podremos ver cosas muy grandes. Esa es la vida de los santos, de poco a poco ir creyendo, perseverando en la fe, en la oración, en las obras de caridad, en la rectitud, en la búsqueda de Dios, y vieron cosas impresionantes que a nosotros hoy en día vemos la vida de ellos y dice, ¿qué es esta manifestación de Dios tan grande en la vida de estas personas? Porque fueron humildes y sencillos, y esta fe creció como un árbol grande, que creció y dio frutos buenos. Que podamos ver los frutos que produce nuestro acercarnos a Dios con una fe humilde, sencilla, pero fuerte, fortalecida, que crece en la búsqueda de Dios, en la escucha de la palabra, en el vivir en la comunidad, se va fortaleciendo con gracia y con bendiciones nuevas, así sea. Hagamos oración. Dios uno y trino, en este día de la celebración del apóstol Tomás, te pedimos que al ejemplo de él podamos seguirte como él te siguió, que podamos crecer en tu seguimiento, en la escucha de tu palabra, que podamos también, a través de esta enseñanza, de esta palabra de este día, creer sin haber visto, tener la fe como el sustento de nuestra vida, que este don que nos has dado desde el bautismo, de esta virtud teologal infusa ahí en el momento del bautismo, pueda crecer en nuestro espíritu, en nuestra vida. Regálanos humildad, escucha de tu palabra, bondad, hacer el bien a los otros, capacidad de oración, para que esta fe se vaya volviendo sólida y que podamos sentir tu presencia todos los días de nuestra vida. Enséñanos a creer, Señor. Hoy te pedimos que esta semillita que ya nos diste, que ha ido creciendo, pueda seguir creciendo fuerte, que madure nuestra fe, Señor, que puedan venir los momentos difíciles, que puedan haber, inclusive en contextos de no creyentes, podamos ser valientes y tener la capacidad todos los días buscarte, amarte con toda la fuerza y de corazón. Que nuestra relación contigo genere frutos y bendiciones nuevas todos los días, y que esta fe nos permita ir más allá, creer más allá, hasta en los momentos más difíciles, hasta en el imposible, podamos estar firmes, valientes, siempre esperando y confiando tu presencia, Señor. Que podamos hoy también, como el apóstol Tomás, en contextos difíciles, seguir predicando y llevando tu palabra. Amén. Cuarto momento de esta lección divina, del mirar la palabra, que nos propone hoy pues este texto, y en la vida de Santo Tomás es, pues miremos cómo está nuestro apostolado, miremos cómo estamos evangelizando también a los otros, y es una invitación a seguir evangelizando. La vida de los apóstoles
es un llamado para que ustedes y yo también, que hemos recibido la capacidad de ser profetas, sacerdotes y reyes, profetas, de seguir llevando la palabra del Señor a otros, cómo está nuestro apostolado. Y lo otro es también cómo está nuestra fe. Y esa sí es una respuesta muy de cada uno. Cada uno la tiene que escribir, ¿cómo está mi fe? Es una fe que se quedó ahí como en una semillita que no ha crecido, está ahí como en un punto medio, pero se estancó o ya ha dado frutos en este y este sentido. Qué rico que hiciéramos un ejercicio ahí de escritura, cómo está la fe que tenemos. Analicémosla bajo la expresión, bienaventurados los que crean sin haber visto. Y podamos ver que no estamos pidiéndole muchas cosas grandes a Dios o unas manifestaciones. Dios, yo creeré en ti si me pasa esto, si se cumple esto, si. Qué bueno fuera antes de hacerle exigencias a Dios, creer. Si podemos mirar la vida y la historia de nosotros, tendríamos hechos maravillosos donde Dios se ha mostrado. Pero qué bueno creer sin pedirle tantos requisitos a Dios, porque nada más ni nada menos nuestra alma lo busca con todo el corazón, porque solo en Dios calmamos nuestra sed y nuestra ansiedad de la vida trascendente y espiritual. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo está nuestra fe? ¿Pequeña, en un estado medio o verdaderamente ya ha ido dando frutos de madurez? El Señor los bendiga, los acompañe en este día de esta fiesta del apóstol Tomás y los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día en el Señor.